actividades en el municipio, ya que son muy importantes, no solo a nivel cultural, sino a nivel formativo para los artistas, para conocer cómo registrar sus obras, cómo atribuir su identidad a las obras que realizan. Esta actividad surgió en el 2023 como parte de la iniciativa de la Sociedad Argentina de Escritores, junto a Matías Germán Rodríguez, con su espacio Abogado del Arte. Esto surgió como una respuesta a una necesidad que vimos, que fue las inquietudes, las dudas, las consultas en torno al derecho de autor. Era algo que recibíamos frecuentemente, consultas de cómo se registra, qué se registra, qué hay que hacer, que ahora por suerte en San Juan eso está mucho más facilitado, no solo porque este tipo de charlas promueven el conocimiento, sino porque además tenemos una receptoría de derecho de autor acá en la provincia, que eso también agiliza mucho las tramitaciones y es algo que es importante conocer. Este tipo de charlas, si bien lo hicimos inicialmente con la Junta de la Legislatura en el Mar Acosta, nos dimos cuenta de la importancia no solamente de hacerlo en zonas céntricas, sino también de llevarlo a los departamentos, que es donde también se realiza mucha actividad cultural, está muy interiorizada, y muchas veces el conocimiento sobre la propiedad intelectual, sobre el derecho, no es tan amplio. Creemos que la forma de socializar y federalizar el conocimiento es justamente a través de este tipo de actividades, visitando departamentos, visitando bibliotecas populares, de que también hemos trabajado con muchas bibliotecas. Creo que son espacios que uno no tiene que dejar de lado, sino que tiene que comprometerse mucho más, y es un poco a lo que apostamos desde la Sociedad Argentina de Escritores. Este tipo de charlas tiene justamente esa intención, acercar conocimiento, acercar información a la comunidad, y sobre todo brindar de nuestra experiencia, de lo que sabemos, brindarnos a los demás, a los escritores, a los artistas en general, y ofrecer respuestas. Creo que esa es la intención primordial. Así que bueno, por mi parte quería agradecerles por el espacio, por la oportunidad, y ahora le voy a dar la palabra a Germán, que es el que se va a encargar de la parte más técnica. Pero bueno, muchas gracias a todos, a Mafalda también por acompañarnos, que ya van a poder escuchar dentro de un rato, que ha estado con una actividad muy linda el día de. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos, y ahora le doy la palabra a Matías Germán Rodríguez. Gracias. Que es para que se noten los que están haciendo parte de la actividad, porque la actividad por suerte cuenta, además de la creación de interés de este municipio, cuenta con aval ministerial, eso es bueno que lo sepan. Y segundo, la actividad va a ser grabada, así que después pueden, si algo les quedó claro, o tienen dudas o quieren recordar algo, después lo pueden ver. Perfecto. Entonces, arrancamos primero presentándome. Mi nombre es Germán Rodríguez, soy abogado, soy autor de ficción delante de la SADE, y desde hace un tiempo que empezamos con este ciclo de charlas, básicamente, como dice Maxi, y sin repetir todo lo que dijo, que me parece acertadísimo y muy correcto, encontramos esa necesidad de responder estas consultas. También por esa necesidad nace el espacio Abogado del Arte, que es un espacio de creación de contenido y educativo para artistas. También de educación legal a través del arte, que es la segunda pata que tienen en la propuesta. Y dentro de este espacio también nació la necesidad de empezar a hacer actividades, digamos, presenciales, físicas. Y surgió este concepto de la charla de derecho de autor por autores. Lo que buscamos acá no es hacer o sea, no tenemos pretensión de generar una conferencia magistral de derecho, sino dar las nociones básicas y simplificar las nociones básicas del derecho de autor, de manera que por lo menos ustedes se vayan con algunas nociones del tema claras a sus casas, y bueno, cualquier otro tipo de duda que les quede que no puedan resolver hoy, además de que las escuchamos cuando terminamos la charla, pueden también en el espacio en Abogado del Arte encontrar un lugar donde resolver estas consultas. Igual que si conocen a alguien que no viene ahora porque no puede, pero está interesado o tiene alguna consulta, también lo pueden hacer. Bueno,
vosotros tengo mucho cable, eso es lo bueno. Lo primero que siempre hablamos es sobre el derecho a autor como noción. Y en línea general la pregunta lógica es ¿qué es el derecho de autor? Se va a acordar un poco la presentación por la forma que tiene el proyecto, pero no hay problema. El derecho de autor es eso, es un conjunto de normas que le da a los autores el derecho a consumir las mismas, ¿no? Ahí habla de obra literaria, artística, musical, científica, didáctica, esté publicado en editar. Aquí están todas las palabras porque todo significa algo, pero nosotros lo simplificamos en ese término. Es lo que dice esta obra es mía. Esta presentación, estas producciones artísticas que realizan ustedes, las distintas actividades que hacen en su cotidianidad, sobre todo los que son de artistas del género más físico, digamos, del teatro, de artistas de musicales, artistas de, obviamente, de la danza, sus interpretaciones, sus actividades particulares, todo eso, lo que ustedes dicen que básicamente esto les pertenece, eso es el derecho de autor, ¿no? Eso es como concepto en general. ¿Qué pasa con el derecho de autor? Que se obtiene por la mera actividad creativa. O sea, no necesitan ningún tipo de registro para ustedes ser titulares del derecho de autor por uso de sus obras. ¿Quién? El autor. Ya vamos a ver qué es el autor y qué significa ser autor, por eso tiene un asterisco. ¿Y qué derechos? Todos. Ya vamos a ver qué significan todos los derechos. Porque, bueno, como todo el derecho, tiene cierto nivel de complejidad. Y cuando decimos que se protege, traje la definición de la ley de propiedad intelectual porque me parece bastante interesante, que hace toda una enumeración gigante del artículo primero de la ley 11.723 para después terminar diciendo, en fin, toda obra científica, artística, didáctica o literaria, sea cual sea el modo de reproducción. Entonces, acá la ley de propiedad intelectual hizo algo muy inteligente porque dijo, no hay forma en que nosotros en 1930 sepamos qué van a hacer en el 2030 estas personas a nivel artístico. Por la duda, pongamos, fíjense cómo habla de obras reprográficas o cinematógrafas, resume, pero en líneas generales, como dice esto, tiene sus palabras, es una enumeración enumerativa, meramente enumerativa, no en derecho de nociones, que es taxativo, entonces enumerativa. O sea, si ustedes hacen un video en YouTube, también está protegido por derecho de autor. Ustedes hacen un TikTok, un baile en TikTok, está protegido por derecho de autor. No importa el formato, lo que me importa es que tenga un soporte, que sea reproducido, que tenga una versión lógica y una versión visible de su producción. Y los happenings, los eventos creativos que solo ocurren en un momento, como por ejemplo las improvisaciones, como por ejemplo los clowns, ese formato, o incluso las danzas, la música, todo eso puede y es protegido por el derecho de autor, independientemente de que no tenga un soporte, o sea, que no sea un libro, que no tenga un soporte físico que ustedes se puedan llevar a su casa. Eso está protegido por el derecho de autor. Y entonces, si está todo protegido, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿para qué voy a hacer el registro? Si dije que ya está todo protegido, ¿para qué lo voy a registrar? Bueno, hay muchas razones. Primero puse razones más sociales, ¿no? Hay instituciones que te lo requieren. Los libros en ISBN no pueden ser catalogados en una biblioteca, por ejemplo. Las películas, si no tienen los ISRC gestionados, no pueden proyectarse en determinados festivales. La música no puede cobrar regalías en sociedades de gestión colectiva si no está realizado el registro en SADI, CADI, CAPIF, ¿no? Respaldo legal, ¿no? Tener una espalda institucional de que la obra es de ustedes por dos sentidos, para que no la plagien, pero para que después no los acusen de plagio, ¿no? En un futuro porque hayan idea su trabajo. Y bueno, crédito social, no es lo mismo tener una obra publicada en un formato más de distribución casi perdida, destinada a entregarse al tiempo, que tener una obra con un registro y todo bien realizado. Incluso a ustedes los posiciona en una situación diferente cuando van a disputar cualquier tipo de situación, desde pedir concursar un subsidio en el Fondo Nacional de las Artes a básicamente presentar la obra y buscar una distribución en librerías si es un libro o buscar una distribución en plataformas si es una obra musical, ¿no? Pero lo importante y lo vital que tiene esta cuestión del registro para nivel legal son las otras cuatro, ¿no? Asentar una prueba de autoría, básicamente establece una fecha cierta de que, y fecha cierta de autor, lo que significa que ustedes hacen ese registro y a partir de esa fecha todos sabemos que esa obra es de ustedes, les pertenece y desde esta fecha esa obra existe.
¿Puede existir con anterioridad? Sí. ¿Puede haber copias anteriores? Sí. Pero en última prueba, en un juicio, en el caso de plagio, en un caso de debate sobre propiedad intelectual, lo que sea, el registro es lo que le va a tener mayor validez. Y es mucho más barato probar con un registro que lo que ustedes probarían con un registro que se resuelve en mediación. Si no tienen el registro, se prueba con la policía caligráfica, que se van a morir. Cuando vean los colomos, se van a caer. Pero bueno, tribunal no fuerza atribución falsa de autoría, también conocido como plagio, algo que hoy en día preocupa muchísimo a los artistas, sobre todo con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, acá justo en esta diapositiva antes había algo de inteligencia artificial, pero lo moví porque ahora tiene una diapositiva específica de lo importante que es y lo recurrente que es la alternativa. Bueno, la protección legal y el reconocimiento internacional. Ahí les pongo un QR, ahí si lo escaneamos, hay un video en el espacio de Abogado del Arte que precisamente presentó el convenio de Berna, que lo que hace es darles un reconocimiento de propiedad intelectual a todas las obras que se realicen en Argentina, cumplidos los requisitos en Argentina, tienen validez en los otros 192 países firmantes del convenio de Berna. Nuestro país requiere registro. Entonces, ustedes registran la obra en DNDA, den por sentado que esa obra está protegida no solo en Argentina, sino también en México, España, Chile y donde sea que quieran llevar el libro. Si ustedes quieren participar de una feria internacional del libro, si ustedes quieren participar de un festival internacional afuera del país, por favor hagan los registros, porque es demasiado común escuchar historias, lamentablemente, de gente que sale afuera una vez por una postulación y al poco tiempo se entera de que su obra ha sido registrada a nombre de otro en otro país o en otra provincia. Siempre que hay una obra que, y sobre todo nos pasa en la periferia, es una historia que escuchamos mucho en la periferia, de hecho creo que es el motivo principal por el que empezamos a llevar las charlas de derecho de autor al territorio. Tratemos de, sobre todo para potenciar y para valorizar nuestro arte, de que cuando hagamos este tipo de cuestiones de promover nuestro arte afuera, y ojo, promover nuestro arte afuera puede ser hoy subirlo a Spotify o ponerlo en YouTube. Cuando pongamos nuestro arte afuera, potenciarlo. Y sobre todo, ya no es idea que lo hagan sin música por el mero hecho de que la música incluso les puede reportar cierto nivel de ganancias. No es tanto, no es casi nada, pero es lo suficiente como para justificar el trámite que, además, en el caso de la música, los 15 registros son gratuitos, también se los digo. Y bueno, ¿qué clase de obras? Esto también siempre lo coloco porque me parece muy interesante. Cuando hablamos de obras, es importante que conozcan estos dos tipos de obras. Ya son, está la obra original, no, esto que me inventé yo. Está la obra derivada, que es cuando ustedes toman elementos de una obra anterior y lo utilizan para hacer una obra nueva. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Las adaptaciones, las traducciones, los cambios de formato. Agarro una canción y le hago un libro, le hago película, agarro una película y le hago serie, esas. Pero también lo son cuando ustedes toman algo de un autor anterior y lo usan como obra derivada. Salvo una excepción que vamos a ver en un ratito, deben contar con la autorización del autor original. O sea, si ustedes quieren poner una foto en su libro, tienen que contar con la autorización del autor original. Si ustedes quieren citar una canción en su libro, lo mismo. Si ustedes quieren usar más de 8 acordes de una canción anterior, tienen que contar con la autorización del autor original, porque esa es la excepción del derecho a la cita, que ya lo vamos a ver. Entonces, eso también que se sepa, porque hay muchas obras derivadas. De hecho, la mayor parte de los autores arrancamos haciendo obras derivadas, porque escribimos fanfiction, escribimos fan, o sea, dibujamos fan, hacemos covers, todo eso son obras derivadas. Entonces, como eso sucede, está bueno que también se sepa. Y el segundo ejemplo que me parece importante que se conozca es el de las obras en colaboración, que son obras en las cuales hay la participación de varios autores, tanto así que no se puede conocer el autor original de la obra, o que todos tienen una participación lo suficientemente importante como para no poder distribuirlas. Acá hay dos tipo de obras. Hay obras que son de colaboración por elección, antologías, combinaciones musicales. Hay obras que son de colaboración por obligación. El cine, que saben que pertenece en igual parte a director, productor, guionista, y si llega a ser un musical, al productor fonógrafo. Y las canciones, que pertenecen igualmente a autor, letrista, compositor, o sea, autor, letrista, compositor, intérprete y productor fonógrafo. En todas estas artes que son colaborativas, las obras son de colaboración. Siempre lo que intentamos incentivar cuando salen de obras de colaboración, sobre todo para evitárselos de cabeza mañana, porque hoy son amigos, pero mañana son los padres y no pueden republicar los álbumes de bases. Cuando lo mejor que pueden hacer es siempre tener acuerdos firmados
es lo que se establezcan los fondos de distribución. Ustedes tienen una biblioteca popular, quieren armar una antología con los autores del lugar, pero quieren evitarse que el día de mañana tengan que ir a buscarle, o aún peor, tener que ir a buscar a los herederos, porque lamentablemente uno de los autores falleció. Recomendamos siempre que eso se establezca en contratos, una cesión o una licencia del uso de la obra a la institución, a la biblioteca, a la SADE, a una asociación civil distinta, o por ejemplo, el productor fonógrafo de hecho le va a hacer firmar ese contrato si se va con un productor, para que él tenga los derechos de distribución y ustedes los de interpretación. Entonces, yo soy cantante, yo puedo cantar mis canciones, pero el que lo vende en CD es el productor. ¿Por qué? Para que de esa manera se pueda circuito. Igual, ojo, porque a veces firmamos cosas terribles, también hay que tener cuidado con ese sentido con los tipos de contratos que se nos ofrecen. Lamentablemente, en el poco tiempo que llevo de versión de 23, pero en el poco tiempo que llevo en el ámbito autoral, he visto de todo. Voy a ser honesto. ¿Quién es el autor? Y por esto es importante. Acá está la definición. El autor es el que crea la obra. El artista que crea una obra. Ahora, la persona humana que crea una obra. Eso que está bajo un dibujo hecho con inteligencia artificial. No tiene autor. Técnicamente no se puede registrar, de hecho, porque no tiene autor. La inteligencia artificial no es autora. Las bases y condiciones de inteligencia artificial establecen que uno es coautor con la IA, pero no puede ser coautor de una inteligencia. Así que por ahora estamos en un limbo. Hay otras legislaciones que lo podrían llegar a permitir con una pequeña interpretación, pero salvo que uno le haga modificaciones sustanciales a las producciones realizadas con inteligencia artificial, es decir, le pida que le escriba un texto y lo edite, le pida que le haga un dibujo y lo edite, o una pintura y lo edite, normalmente no se pueden registrar producciones. Es el autor el que crea la obra, salvo que haya una cesión expresa, un contrato básicamente de cesión, que es los contratos de edición, los contratos discográficos, los contratos de producción filmográfica, etc. O obras realizadas para una empresa, para un estado, etc. Les llega una contratación que ustedes trabajan para una fiesta, pongámosle. En ese caso de la producción, por ejemplo, ustedes trabajan en una fiesta departamental o una fiesta nacional o provincial, normalmente la grabación se cede a la organización. Cuando firma el contrato dice las reproducciones fonográficas, o sea, no dice fonográficas, dice las reproducciones audiovisuales son propiedad de la institución. ¿Por qué? Porque ellos se garantizan la oportunidad de poder hacer contenido audiovisual de esa derivada. Ahí, por ejemplo, uno hizo una pequeña cesión de propiedad por un tiempo determinado, porque dice que es durante el tiempo de la fiesta, y por contenido específico. El baile que ustedes hicieron en un festival le sigue perteneciendo a ustedes, independientemente de que el festival se quede con los derechos se llama derechos de transmisión, básicamente. Tiene un nombre específico, no lo voy a decir porque lo voy a confundir. Porque es complicado. Pero lo importante es que ustedes aprovechen este conocimiento, ¿no? ¿Quién es el titular? Y titular es el que es el director de los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces es el que puede hacer plata con la obra. Ustedes nunca pueden ceder los derechos morales, ya voy a explicar. Pero los patrimoniales, que es la posibilidad de hacer dinero de la obra, es lo que uno puede llegar a hacer. Ojo, no es lo mismo cesión que licencia. Nuestro régimen lo establece como equivalente. Antes venía la diapositiva entera explicando todo este tema, pero lo voy a hacer corto. Nuestro régimen lo establece como equivalente, pero si ustedes firman contratos con empresas afuera, y empresas afuera es Spotify y YouTube, la licencia es otra cosa. Licencia es lo que uno le da a Instagram, por ejemplo. Que uno, mientras suba el material a Instagram, mientras suba el material a YouTube, le da la oportunidad, le da derecho a sincronización, así se llama la palabra, lo voy a terminar diciendo. Le da la oportunidad de que ese material se reproduzca y se presente. Habiendo dicho eso, le sigue perteneciendo a uno. Sesiones, esto me lo gestionas vos, yo no tengo control sobre la situación. ¿Cuál es el problema de la sesión? Ahí lo voy a mostrar. La sesión se puede hacer a una persona física o jurídica, esto también para que lo sepan, porque la sesión yo la puedo hacer, o la licencia se la puedo dar, como dije recién, en la biblioteca popular, que no es una persona, es una persona jurídica. Y por último, el autor se presume que tiene que firmar la obra. Eso es importante, por eso siempre hay que firmarlo. Si hacen esto va para los muralistas, grafiteros no porque normalmente es ilegal, pero muralistas, sobre todo pintores, que no firman las obras, firmen las obras, porque se presumen del autor que la firma. Y si ustedes hacen pinturas que son muy parecidas a las de otro autor, lamentablemente es posible que se les atribuya la autoría a otra persona. Artistas plásticos, muralistas y sobre todo gente que pinta, firmen las obras. Sobre todo. Porque le pertenece a que la firma. Si alguien la firma arriba de ustedes, son boletos.
Y bueno, diferencias entre derechos, y a eso me refería. Ustedes sepan que cuando este tipo de obra tiene dos tipos de derechos. ¿Por qué puse a Taylor Swift en el medio? Porque precisamente su caso es uno de los más conocidos de debate sobre derecho moral patrimonial. Ella, los primeros 5 álbumes, firma un contrato con una discográfica, que es Machine Records, de hecho todo un video ahí en QR, pero firma un contrato con una discográfica que se queda con las cintas maestras y se las vende a un productor fonográfico con el que ella está peleando. Entonces, ¿qué hace ella? Regraba sus propias cintas. ¿Por qué? Porque los derechos morales, es decir, las letras originales le pertenecen a ella, pero esa versión original de la grabación le pertenece al productor que es dueño de la cinta. Entonces ustedes, cuando por ejemplo presentan un libro, una canción, un cuento, una antología, les sigue perteneciendo a ustedes independientemente de que lo hayan publicado con cierta editorial. Ojo, eso no los habilita a mandarse de una a hacer republicaciones diferentes, porque normalmente uno firma contratos y tiene que, si uno llega a contratarse solo, va a cumplir contrato, va a hacer un cumplimiento contractual y puede llegar a tener que pagar una indemnización. Pero sí los habilita que las obras originales les pertenezcan y mientras ustedes referencien de dónde viene la obra original, es decir, coloquen una epígrafe que diga este escrito fue participante de la antología tanto, escrita en tal lado, depositándola, le sigue perteneciendo y ustedes la pueden escribir, la pueden adaptar, la pueden hacer una obra de teatro como hizo ayer Mafalda o la pueden directamente hacer una nueva versión de esa misma obra, ¿no? ¿Qué derechos son los patrimoniales? Quiere decir los que podemos ceder, los podemos a otra persona. Bueno, la reproducción o comunicación pública con fines de lucro, es decir, la posibilidad de imprimir libros, imprimir discos, ponerlos en reproducción, la posibilidad de transformar, ¿no? Hacer cualquier tipo de adaptación, exhibición, traducción, etc. Y comunicación de las obras. Estos son transferibles, estos se los pueden ceder a otra persona. Por eso de estos solo es titular. En cambio, el autor es de los derechos morales, que es reconocer la calidad de autor, es decir, que la obra es tuya. El crédito sobre la divulgación de la obra, cada vez que esa obra se represente, se tiene que colocar que la obra es tuya. Si vos, si agarran tu canción y la ponen en una compilación, tiene que decir que es tuya. Si agarran tu obra y la ponen en un museo, tiene que ir bajo tu nombre. La integridad de la obra del autor y del artista, es decir, no se puede modificar, no se puede hacer algo que se hacía, que era agarrar antologías y sacar a un autor porque nos peleamos, no se puede. Se tiene que respetar la integridad de la obra y del artista, no se puede adulterar el nombre de un artista porque sería plagio, ¿no? Y bueno, son irrenunciables e intransferibles. Yo no puedo delegarlos ni puedo dárselos a otra persona. Se pertenecen al autor y de hecho le pertenecen al autor post-mortem. El autor, o sea, Shakespeare sigue siendo Shakespeare, lo decíamos en otros días en una charla. Los autores siguen siendo los autores originales, independientemente de que hayan pasado 1 millón de años. Le siguen perteneciendo a sus autores. O sea, la Ilíada y la Odisea son de Homero y van a seguir siendo Homero y cada vez que un libro de la Odisea no les voy a poner Germán Rodríguez abajo. Tienen que poner Homero. Porque independientemente de nuestro tiempo, en este mundo que es reducido, las obras nos van a trascender. Y en esto de que nos van a trascender, me pasé. Está una de las excepciones más importantes. ¿Cuáles son? ¿Por qué hablo de excepciones? Porque es importante también que ustedes conozcan estas herramientas para poder usar obras de autores sin tener que andar mandándole un WhatsApp a Germán y decirle, che, Ger, puedo agarrar tu obra para hacer quiero leerla en un jardín de infantes. Eso sí lo pueden hacer, no hace falta que me hablen. ¿Por qué? Porque en las excepciones encontramos precisamente representaciones con fines didácticos y culturales, que es, por ejemplo, usar bailes, canciones, glosas, coplas, durante actos escolares o durante actos culturales, siempre y cuando tienen que tener un requisito de distribución gratuita, no pueden pagar por eso, por el caso van a tener que pagarle al autor de la obra original. El uso con información con fines científicos, que es lo que justifica que nosotros podamos trabajar, digo nosotros porque soy investigador, que básicamente está permitido, porque si no tendría que referir a cada una de nuestras referencias, habría que mandar un correo y lo volveríamos locos. El derecho a la cita, que son 1000 palabras o 8 compases, básicamente a nivel. Tienen que ser citas que sean razonables, uno no puede publicar un libro que sean puras citas, sino que sean necesarias para el uso de la obra. Lo mismo con la música, puedo usar hasta 8 compases de una obra ajena como base para, por ejemplo, dentro de otra canción. Ahora, si el J, que son esos 8 compases repetidos en loop, no, ahí directamente se implicaría un cumplimiento de derecho autoral. Por eso el sample se paga.
hechos o acontecimientos de interés público, por eso existen las hemerotecas, por eso existen los diarios, ¿no? Los hechos, acontecimientos, los hechos. El derecho anglosajón tiene un término, nosotros no somos tan fuertes, pero el derecho anglosajón tiene un término que dice solo las mentiras pueden ser registradas, las verdades son las que pertenecen a todos, o sea, las verdades son dominio público. ¿Por qué? Porque los hechos periodísticos, por ejemplo, independientemente de que uno esté en el territorio o lo lea porque lo veo en otro diario, son reportables por todos los diarios, no puedo denunciar por plagio en ese caso. En su caso, en nuestro caso es un poquito más restrictivo, pero en general es eso, interés público. Los formatos de accesibilidad es la última modificación que se hizo al régimen de derecho autoral y básicamente permite que las obras adaptadas a personas con discapacidad no necesiten autorización del autor original, sobre todo obras en formato braille o obras en formato o subtítulos discriminados, que son los subtítulos que establecen como los sonidos de fondo. Todo eso se puede hacer, porque eso también es una alteración, se puede realizar. Y bueno, y derecho a no editar obras no reeditadas por cierto tiempo. 35 años después de la muerte de un autor, si existe un interés público, es re difícil de probar, porque esto a veces se hace sobre todo en los municipios, obras que son de interés público, que los derechohabientes no han hecho ningún intento de hacer aprovechamiento de las mismas, pueden ser reivindicadas por su interés social. ¿Es dificilísimo que se haga? Sí. ¿Hay casos? Sí, la mayoría de municipios, gobiernos, que tratan de recuperar obras de artistas históricos de su acervo y poder difundirlas. Los que están en cursiva no están en nuestro país, básicamente, pero ¿por qué las traigo? Porque si ustedes trabajan en plataformas, es decir, todos nosotros, tienen que conocerlas. El uso justo no existe en nuestro país, pero básicamente ve que permite el contenido crítico de pastiche, de parodia, etc. Es una noción, que es el fair use, muy del derecho anglosajón. En nuestro derecho no está comprendido, pero esa excepción, por ejemplo, sí puede ser hecha valer en las plataformas que utilizan bajo el régimen estadounidense, en todas las plataformas que se plataforma. Así que simplemente lo sepan. El agotamiento no está en nuestra ley, pero es inevitable. Es básicamente las copias, nuestras copias originales, una vez vendidas, no podemos reivindicarlas. Si yo les vendo una copia de mi libro y ustedes mañana lo venden en una subasta, yo no puedo ir contra la subasta. ¿Por qué? Se agotan en el venta. Lo mismo con las copias de los CDs, las copias. Y la copia privada es lo mismo, no es una copia que se deja para uno y el editor. Ninguna de esas excepciones está comprendida y de hecho si uno fuera a juicio tal vez podría hasta ganarlo, pero es difícil que uno lo pueda hacer en premisa por una cuestión de lógica. O sea, uno no puede andar persiguiendo, sabe que le pongo un chip, no va a andar persiguiendo las obras que uno va distribuyendo. Entonces, también eso que lo sepan. Y bueno, los dos más importantes que sí tenemos en nuestra ley, primero el dominio público, 70 años después de la muerte del autor, la obra queda como propiedad de todos, es el motivo por el cual todos los acá presentes son dueños de Mickey desde este año, es el motivo por el cual desde el año que viene son todos dueños de las obras del Eusebio Forti. ¿Por qué? Porque pasaron al dominio público. Pasan 70 años desde el año de la muerte y cualquiera puede hacer uso de esas obras para obras derivadas, traducciones, adaptaciones o incluso para republicar las mismas obras con fines de lucro bajo la premisa de pagar dominio público pagante, que es un pequeño aporte a la Fundación de las Artes. Y por último, las licencias voluntarias, como esta presentación, que son licencias que se encuentran en formato Creative Commons, que ya lo voy a explicar en un ratito, y que permiten que las obras sean de distribución social, que cualquier persona interesada pueda acceder a las mismas. Son sesiones particulares que realizamos algunos autores sobre nuestras obras para, por cuestiones de interés público, para un concepto de cultura libre, de promover el conocimiento sobre la cultura. Y eso es la primera parte de la charla, la más larga y la más difícil. ¿Voy a tomar agua? Esa es la parte más difícil, la parte más, digamos, densa de contenido. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante tal vez, pero menos densa de contenido, que es el registro. Bueno, ya explicamos por qué es importante. Ahora la pregunta es cómo lo hago. El registro es básicamente el trámite por el cual uno atribuye la totalidad de una obra y lo declara ante un organismo público. Y ahí empieza qué es un registro y qué no. Se movió el ADN de la Macana. El otro día me pasó lo mismo, pero físicamente se movió el edificio. Porque ya no estaba donde fue el otro día. Cuestión. Hay varias cosas y cosas que están tachadas. ¿Por qué están tachadas? Porque nosotros
El ICBM, o el ISRC, o el ISRCW, o cualquiera de los códigos normalizadores, el ISSN para publicaciones seriadas, no es un registro. Es solo un número identificador. Existe la mala costumbre, sobre todo en el ambiente autoral, no sé cómo en la música es raro que pase, pero sí, en el ambiente autoral no pasa, de gente que dice, sí, yo ya hice el registro, tengo el ICBM. No existe el registro, solo tenés el ICBM. El ICBM es el código identificador, ahí lo voy a mostrar, es el código identificador de 11 dígitos que identifica un libro, como el SRC, SRW y todos estos otros códigos que son menos utilizados, por eso no los voy a profundizar, identifican las obras. No es un registro, de hecho, si uno entra a la página de la Cámara Argentina del Libro, que es la que otorga el ICBN, dice letras grandes que no es un registro. Pero eso es requisito, sine qua non para hacerlo. O sea, uno necesita sacar el ICBN para poder registrar las obras. Algo que no pasa con el resto de obras artísticas, porque uno necesita el ISRC o el ISRCW para hacer registro de un audiovisual o de una música. Pero sí pasa con los libros, entonces es importante que sepan lo que tienen que tramitar antes. El registro es la DNDA, ¿no? Es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Que desde hace un tiempo tenemos una receptoría en San Juan que recibe obras musicales, fonogramas, obras literarias y obras inéditas, ¿no? Que ya voy a explicar eso. Entonces, básicamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor es el ente que, tras el pago de un canon, que son muy bajos, hace el registro de obra de por vida durante nuestra vida, deja la obra en caso de ser obra publicada, o hace el registro por 2 años de obras inéditas. ¿Qué son obras inéditas? Obras que no han sido publicadas aún y que uno hace un asentamiento primario antes de distribuirlas, por ejemplo, para mandarlas a un concurso, por ejemplo, para mandarlas a una convocatoria. Recomiendo encarecidamente que hagan los registros de obra inédita, sobre todo con proyectos que van a ser distribuidos antes de su publicación. Si ustedes van a buscar financiamiento, si ustedes van a buscar distribución, si ustedes van a presentarse a un concurso, traten de hacer esos registros de obra inédita. La obra inédita no se abre, no se publica, o sea, se mete en un sobre, se guarda y en 2 años, si ustedes no la reivindican, se destruye. Pero a ustedes les da un registro y un número de autoría sobre esta obra y ya se garantizan que van a evitar, o al menos van a disuadir al plagio probablemente. Se van a evitar, pero no lo van a disuadir el hecho de que haya malos actores que se apropien de las obras con su defecto de se atribuyan autoría, que es algo que lamentablemente pasa. Y además genera cierto nivel de responsabilidad cuando uno, yo siempre lo digo, pongan los pies de página. Todos los pies de página pongan de obra, registro, número tanto. Genera esa acento de autoría que a ustedes les da la seguridad, por lo menos a nivel social, de que el que lo lea va a decir que igual este sabe lo que hace, no lo voy a robar la obra. Pero bueno, eso es la DNDA. Y acá también muestra otra cosa, que es Creative Commons y Sage Creative, ¿no? Creative Commons son las licencias estas de cultura libre, que ahora las explico, que son licencias de, voy a adelantar, son licencias de una asociación sin fines de lucro, que es Creative Commons, que dan autoría de una obra en distintos grados de autoría, ¿no? Desde el copyleft absoluto, que es básicamente sin declaración de autoría y sin declaración de original, solo hay que decir que es Creative Commons, a, bueno, lo que es la presentación, que es tener verde clarito, que es sí, habilita uso, sin uso comercial, con atribución de autoría, con posibilidad de modificación. Entonces, son distintos simbolitos que a ustedes les permiten 4 cosas: que se les atribuya autoría o no, que se les permita la distribución igual o no, que se les permita el uso comercial y que se les permita el uso igual, ¿no? Que se permita la modificación de la obra o no. ¿Para qué sirve esto? Son unas licencias, ya lo van a ver al final de la presentación, que se colocan en las producciones, tanto en las físicas como en las digitales, porque incluso existen bumpers que uno puede poner en los videos, o declaraciones que uno puede poner en las descripciones de las canciones, y genera básicamente un contrato de autoría. ¿Qué pasa? Que no es un registro tampoco. El registro son por ejemplo, Sage Creative es un registro digital que permite el uso de licencias Creative Commons a través de un registro de identificador único y con una versión gratuita. También uno puede hacer un registro digital pago por unos dólares para un registro internacional. Pero, sobre todo, si lo que van a hacer es una obra que lo que quieren hacer es
una distribución limitada, recomiendo las distribuciones Creative Commons, un registro básico y como por lo menos tener una prueba de autoría con fecha cierta, con una licencia que pueda aprobarse a nivel digital, porque es un enlace. Ustedes con ese código lo pueden mandar a cualquier lado y ese QR, esa URL les va a permitir tener la autoría de la obra, ¿no? ¿Qué se puede registrar? Bueno, audiovisuales, sonido, escritas, visuales, videojuegos y software funcionan igual, porque el videojuego y software tienen el mismo reglamento que las obras literarias y artísticas, ¿no? Dramáticas y proyectos. Hay un par de cosas interesantes ahí, por ejemplo, que dramáticas está separado, porque actores básicamente funciona distinto, funciona la sociedad de gestión colectiva, que te la voy a explicar, es interesante que haga proyectos, que permite el registro de los mismos, es interesante que habla de todas las partes de la música, ¿no? El fonograma, la canción, la música y la letra, todo por separado, porque bueno, pueden registrar cualquiera de esas cosas. ¿Qué no pueden registrar que es importante? Primero, marcas, nombres comerciales, dimensiones y modelos de autoridad. ¿Por qué no lo pueden registrar en DNDA? Porque no hay. Ese tipo de cuestiones se registran en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INPI, que funciona con otros registros, tiene otros requisitos y sobre todo tiene un requisito que no es necesario en la obra literaria, que es la novedad. De hecho, para mí la obra literaria hoy no hace falta tampoco originalidad, por eso es para agarrarnos a trompadas, porque gente va a decir que no van a trabajar, pero bueno, no hace falta novedad. En cambio, con una patente, con un modelo de invención, tiene que ser algo nuevo y que tenga aplicación industrial, pero tampoco es necesario. Si hace falta la novedad en la obra, no hace falta la aplicación industrial de las marcas. Pero son registros que no son muy diferentes. De hecho, ese video que está ahí en el QR explica cómo registrar una marca. ¿Les puede interesar registrar una marca a ustedes? Sí. Si tienen un emprendimiento, si tienen un espacio cultural, si tienen un proyecto particular o si tienen un seudónimo, porque los seudónimos también se pueden registrar, además de como seudónimos, como marcas. ¿Por qué digo que les puede interesar? Porque las ideas no son registrables. Las ideas son de dominio público, no pueden ser registradas. Para que la idea se pueda registrar, tiene que estar cristalizada como alguno de estos formatos que mencioné, como una obra, como un proyecto, como un emprendimiento a través de una marca, tiene que ser distintiva. Entonces, lamentablemente hay muchas cosas que caen dentro del reino de las ideas y que a veces uno siente o no, es lo correcto porque ha sido plagiado, de hecho, pero no son actividades registrables. Esta charla no es registrable, por ejemplo. La charla en sí misma sí, el concepto de hacer charlas de derecho de autor no. Entonces, es importante que ustedes, en ese sentido, si ustedes van a presentar un proyecto, tengan esa iniciativa social de hacer un registro por lo menos de la identidad, el logo, la marca y sobre todo la forma. La cuestión es que ustedes se aseguran de que si bien la idea es imposible registrarla, por lo menos esa idea en particular se les pertenece, ¿no? Que puede ser particularizada. Bueno, para registrar, hoy en día este trámite es sencillo, se lo dejo un ratito, pero en líneas generales se hace online. Es un trámite que se realiza a través de la plataforma de trámites a distancia, pero aún más, si son obras inéditas o son obras literarias, las pueden hacer directamente en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. O sea, van al edificio que está ahí, donde dice la PRIA 923 Oeste, de la Nación de la Legislatura, van al primer piso, hablan con la gente que está ahí y les explican, o les hacen el registro de ellos, o les explican cómo hacerlo en el caso de que sean obras que ellos no pueden registrar. No están autorizados a registrar todo. Software, por ejemplo, no pueden registrar, pero sí saben lo suficiente como para decirles cómo llenar los formularios. No pueden registrar fonogramas, aunque los fonogramas lo pueden registrar desde su casa, porque hoy en día lo pueden subir directamente. O sea, si el fonograma es de distribución digital, ni siquiera tienen que mandar una copia, suben el archivo MP3 y la portada a la plataforma y lo registran. Entonces, no tienen ni que moverse. Y repito, los primeros 15 registros musicales son gratuitos, así que incentivo a la registración de fonogramas. Voy a insistir mucho sobre eso. Y bueno, y por último, en la última parte, las instituciones. ¿Por qué siempre hay una sección de instituciones? Porque son el principal aliado que ustedes van a tener a la hora de hacer obras artísticas, ¿no? Primero que nada, bueno, las trabajos editoriales. Acá siempre hablábamos de libros, pero la verdad es que el contrato de editor es el contrato tipo. Cuando ustedes firman un contrato de cualquier tipo de producción, es un contrato de edición independientemente porque, repito, nuestra ley no es tan profunda. Es un contrato de edición.
sea una editorial literaria, como las que siempre hemos hablado, o sea una editorial artística de otro tipo, ¿no? Y acá entramos en el debate de toda la vida, edición o autopublicación. En los libros tiene beneficios y perjuicios. Si ustedes dedican a un editor, bueno, les ahorra las gestiones administrativas, les construyen el libro, les da un contrato de publicación, les da referato, o sea, valida del conocimiento que ustedes coloquen ahí es válido. ¿Cuál es el perjuicio? Y bueno, más caro y negocian libertad creativa, o sea, es posible que varias situaciones en las que ustedes estén tratando de escribir no se las autoricen. ¿Qué pasa con la imprenta? Que es la otra parte del libro. Y bueno, que tienen libertad absoluta y un costo muy inferior, pero bueno, toda la parte de la distribución les toca a ustedes. Los servicios editoriales, la Secretaría ICBN, les toca a ustedes. Y bueno, en el caso de las publicaciones científicas no tienen referato, que también es medio una cuestión negativa. ¿Qué les recomiendo yo? Como en todo el derecho, depende. Si ustedes necesitan una publicación científica, bajo ninguna circunstancia háganlo con una imprenta, porque no les da referato, entonces ustedes no tienen nadie que les valide su conocimiento. Si ustedes quieren hacer un libro que tenga distribución afuera, traten de promover editoriales de afuera. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es una primera publicación, traten de o hacer una publicación por su lado o buscar una editorial pequeña de la provincia que les permita hacer una tirada baja, porque son caros editar los libros. Lo mismo pasa con la música. Ustedes me van a decir, ¿qué es mejor? Y depende. Tal vez les sirve asentar los primeros fonogramas como obras inéditas y mandar las demos a estudios más o menos grandes, porque hoy en día son